me voy a referir a algo que ocurrió en la sesión el día de ayer, al finalizar la sesión, y que en realidad me hace extrañar las sesiones en vivo, en el Pleno, en la finalidad de poder expresar el pensamiento y además de ello, decir las cosas de manera frontal y viéndoles a los ojos a quienes no se atreven a hacer aquello. Y esto por lo expresado por el asambleísta Fernando Callejas, que ayer hizo una clara alusión a este legislador. Y les debo de decir, así con el nombre, porque yo acostumbro a hacerlo de esa manera, asambleísta Callejas, yo no tengo ningún problema en que usted diga que yo soy un ex MPDista. Es más, le confirmo, yo fui MPDista por 20 años o algo más. Y yo no reniego de aquello. Sí, he sido MPDista. Yo no he sido oportunista, que el día de ayer gritaba a favor de la Revolución Ciudadana y ahora grito a favor de un banquero. Yo no he sido de ellos. Yo no he sido de aquellos que de manera oportunista busque un partido político simple y llanamente para beneficiarme de aquello en el ámbito electoral, para llegar a determinada dignidad atrás de la fuerza de un partido político de determinado líder y para después alejarme lanzando todos los improperios. Yo no he sido de ellos. Yo no he estado de aquí para acá buscando el acomodo. Y yo no tengo ningún problema en reconocer mi origen, el origen de mi ideología, el origen de mi pensamiento. Porque yo no soy oportunista. Y le repito de manera clara, con nombre y apellido, porque así acostumbro a hacer. Yo no sé qué le dolió, si yo jamás le he nombrado a usted, asambleísta Callejas. Jamás le he nombrado a usted. Yo no sé si le dolió cuando me refería a las pillerías y a las mañoserías, o le dolió cuando me referí al hecho de que los banqueros en este país tienen que aportar en la medida en que ha tenido grandes utilidades y que obviamente ahora se necesita el país, los ecuatorianos, necesitamos que esos banqueros sean solidarios con los ecuatorianos que más necesitan. Y en ese ámbito es que, una vez más, el presidente de la República se ha pronunciado ya públicamente al respecto de eliminar el capítulo de las contribuciones. Qué gran contradicción ha existido en nuestro país y los ecuatorianos hemos sido testigos. Cuando por un lado el Frente Unitario de Trabajadores, organización que cobija a muchas otras organizaciones de trabajadores, de maestros, de campesinos, expresaron ante la Asamblea Nacional su predisposición de que los aportes de los trabajadores ecuatorianos vayan a partir del valor de la canasta básica, que es de $720. Tuvieron esa predisposición los trabajadores que ganan eso, que ganan $720. Esa predisposición de contribuir. Pero claro, los que obtuvieron utilidades por encima del $1.000.000 no han tenido esa predisposición. A pesar de que en la comisión se estableció de que contribuirán quienes hayan tenido utilidades por encima de los $2.5 millones. A pesar de ello, también se oponían. ¿Por qué? Porque no quieren ser solidarios con este país. Esas son las contradicciones
de los que más tienen con los que menos tienen. Ese es el espíritu solidario del que menos tiene, del pobre, de la gente que siente el dolor ajeno en su propia piel, que siente el dolor ajeno en su propia mesa, a quienes vivirán siempre a todo lujo en base a la explotación del trabajo ajeno. Sí, también hay que reconocer que hay empresarios solidarios, que hay empresarios que entienden que la fuerza de trabajo del obrero, del trabajador, es el que les permite tener utilidades y son absolutamente justos en el trato con los trabajadores. Bien, ahora que el gobierno, entendiendo la petición de sus amigos los empresarios, ha pedido que se elimine el capítulo de las contribuciones para hacer caso a sus amigos, para hacer caso a quienes han sido el sustento del poder político que tienen. Le pedimos también al presidente de la República y a esta asamblea que seamos coherentes con esa gente que estuvo dispuesta a aportar en condiciones económicas muy inferiores a quienes han tenido utilidades por encima del $1.000.000. Me refiero a los trabajadores ecuatorianos. Hoy le corresponde a esta asamblea ser consecuente con esos trabajadores. Y por tanto, pido que también, siendo coherentes con aquello, eliminemos todo el capítulo que tiene que ver con el ámbito de reformas laborales. Se argumentó tanto el ámbito de la constitucionalidad de esas contribuciones. Discutamos también el ámbito de la constitucionalidad de estos planteamientos que se hacen en el ámbito laboral. ¿O acaso todo lo que se plantea ahí no significa una regresión de derechos? Si cogemos ese principio fundamental de la Constitución al respecto de que no puede existir regresión de derechos, todo el ámbito que se está planteando, todos los cambios que se está planteando para el tema laboral resultan inconstitucionales, y nos corresponde a la Asamblea Nacional proteger a los trabajadores en su derecho, en sus derechos de carácter constitucional. ¿Cómo puede ser posible que mantengamos el concepto de acuerdo entre las partes? Pero acuerdo entre las partes de manera prácticamente bipartita. Empresario, trabajador, tiburón y sardina. Los ponemos frente a frente al que tiene el poder económico y político, el dueño de la empresa, frente al trabajador. Imponemos la ley del más fuerte. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué no planteamos, sí, el acuerdo entre las partes, pero que los acuerdos sean de carácter colectivo? De carácter colectivo. El empresario se siente con el conjunto de los trabajadores y con la aceptación por lo menos de las 2/3 partes de los trabajadores se puedan establecer esos acuerdos. Y obviamente con la participación del Ministerio del Trabajo como mediador, en la finalidad de garantizar de que se respeten los derechos de los trabajadores. Porque caso contrario, trabajadores que no se sometan a las condiciones del empleador, que se resistan a la reducción del salario, que se resistan al incremento de la jornada de trabajo con el mismo sueldo, que se resistan a la sobreexplotación del gran empleador y exijan sus derechos, simple y llanamente serán despedidos. Eso es lo que se quiere legalizar. Y eso es lo que resulta absolutamente injusto, pero además de ello resulta inconstitucional. Porque con esto además se institucionaliza el chantaje. Los trabajadores
serán sometidos a las imposiciones de quien tiene el poder, del dueño de la gran empresa, que implementará a todo rigor la flexibilización laboral. Claro, esta ha sido una aspiración desde hace rato que han tenido determinados sectores de nuestro país y que quieren aprovechar. ¿De qué? De esta emergencia sanitaria, de esta situación que estamos atravesando, situación dolorosa. ¿Para qué? Para imponerle condiciones mucho más dolorosas a los trabajadores ecuatorianos, reducirles el salario, imponerles jornadas de trabajo. Planteo que ese acuerdo solo tendrá validez si se cuenta con la decisión de las 2/3 partes de los trabajadores y obviamente con la presencia del organismo judicial o la presencia del Ministerio del Trabajo. Resulta que todo lo relacionado a la definición de caso fortuito o fuerza mayor para la terminación del contrato individual es una figura absolutamente inhumana, que se aplica ya, en estos momentos se viene aplicando de manera perversa por parte de algunos empresarios. Denuncié, entre otros casos, entre múltiples casos, que la semana pasada se dio el despido de 120 trabajadores de Ecuatoriana de Cerámica en la ciudad de Riobamba, en la provincia de Chimborazo. Claro, con esa interpretación antojadiza ya se han despedido a 30,000, 40,000 hombres y mujeres lanzados a la desocupación en tiempos de solidaridad, en tiempos en que se habla de una ley de apoyo humanitario. ¿En dónde está lo humanitario? ¡Qué ironía! Considero necesario que el artículo 193 del Código de Trabajo sea la guía que permita la aplicación de eso, que lo que determine qué es el caso fortuito o la fuerza mayor. Que se incluya el aviso previo con anticipación de un mes, más el pago de la bonificación e indemnización prevista en los artículos 185 y 188 del Código del Trabajo, en el caso de existir también del contrato colectivo. Esta figura del caso fortuito o fuerza mayor no se puede aplicar si el empleador posterior a esta situación de crisis mantiene la actividad económica, aún sea con un número reducido de trabajadores. Quiero también referirme a las prestaciones del seguro de desempleo y de salud. Yo estoy absolutamente de acuerdo en aquello, con las puntualizaciones que se han hecho al respecto, de que no puede estar limitado a quienes hayan tenido las contribuciones, los aportes de los últimos 6 meses. Pero obviamente, aquí nuevamente hay que considerar el concepto de que el seguro no es del gobierno, el seguro es de los afiliados. Entonces sí, apliquemos aquello, pero es el Estado quien tiene que asumir con un aporte, tiene que existir la contribución estatal, como lo ordena el propio artículo 371 de la Constitución. El gobierno no puede ser generoso con la plata ajena, con la plata de los asegurados. Si el Estado no contribuye con esas ampliaciones de prestaciones, el IES tendrá que asumir el pago total de las mismas. Y obviamente el seguro de desempleo se financia con el 1% de la cesantía de los afiliados. Hay que recordar que el 3% de nuestros aportes se destinaba para cubrir la cesantía del trabajador, fruto de sus ahorros de toda la vida. De pronto se ocurrió en el gobierno anterior reducir ese porcentaje al 2%. Ese 1% sirve para ese seguro de desempleo. Pero ahora,
en que desde el propio sector público y obviamente también del sector privado se ha despedido a miles y miles de trabajadores, es necesario que el Estado asuma ese monto, porque no es posible que seamos generosos con la plata ajena. Aspiro de que podamos tomar en consideración estas opiniones que son fundamentales en la finalidad de que esta ley se convierta en verdadera ley de carácter humanitario, se convierta en una ley solidaria que no proteja, como hasta estos momentos, únicamente a los más poderosos, sino que proteja a los más débiles, en este caso a los trabajadores de la patria. Yo le pido al presidente de la comisión y a todos los legisladores que eliminemos todo lo concerniente al ámbito de carácter laboral, por los argumentos que he presentado, pero fundamentalmente por el argumento de carácter constitucional, no regresión de derechos. Gracias, señor presidente. Concluye así el asambleísta